Euclides y la geometría, explorando el legado del padre de las matemáticas. En este capítulo, exploraremos la vida y el contexto histórico de Euclides, el padre de la geometría. Comenzaremos con una breve biografía de Euclides, examinando su origen, lugar de nacimiento y algunos detalles sobre su formación. Euclides, cuyo nombre completo era Euclides de Alejandría, vivió en el periodo helenístico alrededor del siglo III a.C. Aunque no se tienen registros precisos sobre su lugar de nacimiento, se cree que nació alrededor del año 300 a.C., en una región conocida como Magnesia, que formaba parte de la antigua Grecia. La información específica sobre la infancia y juventud de Euclides es escasa. Sin embargo, se sabe que se educó en Atenas, que en ese momento era un importante centro de aprendizaje y filosofía. Allí, tuvo la oportunidad de estudiar matemáticas y otras disciplinas con renombrados maestros y filósofos de la época. Después de completar su educación en Atenas, Euclides se trasladó a la ciudad de Alejandría, en Egipto. Alejandría era una de las ciudades más prósperas e influyentes del mundo antiguo, conocida por su gran biblioteca y su ambiente intelectual. Fue en Alejandría donde Euclides desarrolló gran parte de su trabajo matemático y se estableció como uno de los principales matemáticos de su tiempo. La relación de Euclides con la ciudad de Alejandría fue fundamental en su carrera y en el legado que dejó. Alejandría era un centro multicultural que atraía a eruditos, científicos y filósofos de diferentes partes del mundo. La ciudad contaba con la Biblioteca de Alejandría, que albergaba una vasta colección de obras literarias y científicas de la época. Euclides tuvo acceso a esta rica fuente de conocimiento y pudo interactuar con otros intelectuales y estudiosos en un entorno propicio para el intercambio de ideas y el desarrollo intelectual. Fue en Alejandría donde Euclides escribió su obra más conocida e influyente, Los Elementos. Esta obra, compuesta por 13 libros, sentó las bases de la geometría euclidiana y se convirtió en una referencia fundamental en el estudio de las matemáticas durante siglos. Euclides también enseñó en Alejandría, donde estableció una escuela de matemáticas que atrajo a numerosos estudiantes y ayudó a difundir sus ideas y métodos. En resumen, Euclides fue un matemático griego que vivió en el periodo helenístico y cuya contribución más destacada fue su obra Elementos, que sentó las bases de la geometría euclidiana. Su relación con la ciudad de Alejandría fue fundamental en su desarrollo intelectual y en la difusión de sus ideas. A través de su trabajo, Euclides dejó un legado duradero que ha influido en el estudio de las matemáticas hasta la actualidad. El contexto histórico en el que Euclides vivió fue un periodo de gran importancia política y cultural. Durante el siglo III a.C., Grecia se encontraba en una fase de transición conocida como el periodo helenístico, que fue marcado por la expansión de la influencia griega en diferentes regiones y el intercambio cultural entre las civilizaciones. En términos políticos, el mundo griego estaba fragmentado en diferentes reinos y ciudades-estado. Durante este periodo, el poder de la antigua Atenas y Esparta comenzó a declinar, y nuevas potencias emergieron, como Macedonia y Egipto bajo el gobierno de los Ptolomeos. Alejandría, en particular, se convirtió en un centro cultural y político clave en el Mediterráneo oriental. Alejandría desempeñó un papel fundamental en la vida y obra de Euclides. La ciudad era conocida por su biblioteca, una de las bibliotecas más grandes de la antigüedad, que albergaba innumerables obras literarias, científicas y filosóficas. Esta biblioteca fue un importante centro de conocimiento y atrajo a eruditos de diferentes partes del mundo. Euclides se benefició de la rica tradición intelectual de Alejandría y del ambiente propicio para el intercambio de ideas y el desarrollo científico. La ciudad albergaba a otros matemáticos y científicos destacados de la época, como Arquímedes, Eratóstenes y Apolonio de Perge. Estos intelectuales compartían y discutían sus descubrimientos, fomentando un ambiente de aprendizaje y colaboración. Centrándonos ahora en el capítulo 2, abordaremos las obras y el legado de Euclides, con un enfoque principal en su obra más famosa, Los Elementos. Esta obra es considerada una de las más influyentes en la historia de las matemáticas y sentó las bases de la geometría euclidiana. Los Elementos constan de 13 libros, cada uno de los cuales aborda diferentes aspectos de la geometría. La obra está estructurada de manera lógica y progresiva, comenzando con conceptos fundamentales y avanzando hacia teoremas más complejos. El primer libro de Los Elementos introduce los conceptos básicos de la geometría, como las definiciones de puntos, líneas, segmentos, ángulos y figuras geométricas elementales.
A partir de ahí, Euclides desarrolla los principios y teoremas básicos de la geometría, incluyendo la teoría de los triángulos, los polígonos, los círculos y la proporción. A lo largo de los 13 libros, Euclides establece una serie de axiomas y postulados como base de su sistema geométrico, y a partir de ellos, deriva una gran cantidad de teoremas y proposiciones. Los teoremas más famosos incluyen el teorema de Pitágoras, la construcción de polígonos regulares y la existencia de infinitos números primos. El legado de Euclides se encuentra en la influencia duradera que su obra ha tenido en el campo de las matemáticas. Los elementos se convirtieron en el estándar para el estudio de la geometría durante siglos y se enseñaron en las escuelas y academias de todo el mundo. La estructura lógica y rigurosa de su obra sentó las bases del razonamiento matemático y estableció un modelo para la presentación de teoremas y demostraciones. En resumen, el capítulo 2 del audiolibro aborda las obras y el legado de Euclides, centrándose principalmente en los elementos. Se describe la estructura y el contenido de esta obra fundamental de la geometría euclidiana, así como la importancia de su legado en el desarrollo de las matemáticas. También se menciona el contexto histórico en el que Euclides vivió, resaltando la importancia de Alejandría como centro de conocimiento y la presencia de otros matemáticos y científicos destacados de la época. En el capítulo 3 del audiolibro, nos adentraremos en los 13 libros que conforman los elementos de Euclides, presentando un análisis detallado de cada uno de ellos, así como sus principales teoremas y postulados. El primer libro de los elementos establece los fundamentos de la geometría, definiendo los conceptos básicos y los principios que servirán como base para el desarrollo de los teoremas posteriores. En este libro, Euclides establece los axiomas y postulados que son la piedra angular de su sistema geométrico. A partir del segundo libro, Euclides comienza a construir sobre los cimientos establecidos en el libro anterior y aborda los teoremas relacionados con las líneas rectas y los ángulos. Aquí se incluyen teoremas sobre la congruencia de segmentos, ángulos verticales y la suma de los ángulos internos de un triángulo, entre otros. En el tercer libro, Euclides se adentra en la teoría de los círculos, abordando temas como la igualdad de arcos, la congruencia de ángulos inscritos y la construcción de circunferencias tangentes. También introduce el teorema de la intersección de las tres circunferencias y su relevancia en la resolución de problemas geométricos. El cuarto y quinto libro se centran en los aspectos de la teoría de los triángulos. Euclides presenta teoremas sobre la congruencia de triángulos, las propiedades de los triángulos isósceles y equiláteros, así como el famoso teorema de las proporciones en un triángulo. Estos libros también contienen teoremas sobre la semejanza de triángulos y la relación entre los lados y los ángulos de los triángulos. El sexto libro trata sobre la proporción en geometría y presenta el famoso teorema de las proporciones geométricas. Euclides demuestra cómo aplicar este teorema en diferentes contextos geométricos, mostrando su relevancia en la resolución de problemas de medida y proporción. El séptimo, octavo y noveno libros se centran en la teoría de los números y las proporciones aritméticas. Euclides aborda temas como los números primos, la descomposición en factores primos, la proporción continua y la teoría de los números perfectos. Los libros del 10 al 13 son dedicados a la geometría sólida, incluyendo temas como la geometría del espacio, los poliedros regulares, las secciones cónicas y la geometría de los sólidos platónicos. En cada uno de los 13 libros, Euclides presenta teoremas y postulados, acompañados de demostraciones lógicas y rigurosas. Estas demostraciones se basan en los principios y conceptos establecidos previamente en la obra, siguiendo un razonamiento deductivo. En el audiolibro, se ofrecerán ejemplos prácticos de demostraciones euclidianas, ilustrando cómo Euclides construía sus argumentos paso a paso. Se destacarán los teoremas más famosos, como el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales y el teorema de la proporción áurea, resaltando su relevancia en la geometría y su aplicación en diversos campos. En resumen, el capítulo 3 se sumerge en los 13 libros de los elementos de Euclides, ofreciendo un resumen de cada libro, sus principales teoremas y postulados, y ejemplos prácticos de demostraciones. Se resaltará la importancia de estos teoremas y resultados en el campo de la geometría y su influencia en el desarrollo de las matemáticas. En el capítulo 4 del audiolibro, exploraremos la influencia y las aplicaciones de la geometría euclidiana en distintas disciplinas y su relevancia en la educación moderna. La geometría euclidiana ha sido fundamental en numerosas ramas del conocimiento. En la física y la astronomía, por ejemplo,
La geometría ha sido utilizada para describir y comprender las leyes del movimiento, la estructura del universo y la geometría de los cuerpos celestes. La geometría euclidiana proporciona un marco conceptual para el estudio de la óptica, la mecánica y la teoría de la relatividad. En el campo de la química, la geometría euclidiana desempeña un papel crucial en el estudio de la estructura molecular. La disposición espacial de los átomos y las moléculas está determinada por los principios de la geometría euclidiana, lo que permite comprender las propiedades y reactividad química de las sustancias. La geometría molecular es fundamental para entender la formación de enlaces químicos, la estructura de los cristales y la geometría de las moléculas orgánicas e inorgánicas. En las ingenierías y la arquitectura, la geometría euclidiana se utiliza ampliamente en el diseño y la construcción de estructuras. Los principios geométricos son fundamentales para determinar las formas, dimensiones y proporciones de edificios, puentes, carreteras y otros proyectos de ingeniería. La geometría también es esencial en la representación gráfica de planos y modelos arquitectónicos, permitiendo visualizar y comunicar ideas de diseño. Además de estas aplicaciones específicas, la geometría euclidiana tiene una relevancia más amplia en la educación moderna. El estudio de la geometría desarrolla habilidades de pensamiento lógico, razonamiento deductivo y visualización espacial. A través de la resolución de problemas geométricos, los estudiantes mejoran su capacidad para analizar situaciones, plantear hipótesis, argumentar y justificar conclusiones. La geometría euclidiana también promueve la apreciación de la belleza y la simetría en las formas geométricas, fomentando el pensamiento estético y creativo. En resumen, en el capítulo 4 se explorarán las diversas aplicaciones de la geometría euclidiana en disciplinas como la física, la astronomía, la química, las ingenierías y la arquitectura. Se destacará la importancia de la geometría en estas áreas y se discutirá su relevancia en la educación moderna como una herramienta para el desarrollo del pensamiento lógico y la resolución de problemas. En el capítulo 5, titulado Conclusiones, haremos una recapitulación de los logros de Euclides y evaluaremos su influencia continua en el pensamiento matemático, así como la importancia de la geometría en la sociedad moderna. Euclides dejó un legado duradero en el campo de las matemáticas y la geometría. Sus aportes más importantes incluyen la creación de los elementos, una obra que estableció los fundamentos de la geometría euclidiana y que se convirtió en la principal referencia para el estudio de esta disciplina durante más de 2000 años. Euclides formuló rigurosamente los axiomas y postulados básicos de la geometría, desarrolló una sistemática de demostraciones lógicas y estableció una amplia gama de teoremas y proposiciones que sentaron las bases para el desarrollo posterior de las matemáticas. Como resultado de sus contribuciones, Euclides es reconocido como el fundador de la geometría euclidiana. Su enfoque deductivo y lógico sentó las bases para el pensamiento matemático y su metodología se ha aplicado en muchas ramas de las matemáticas y otras ciencias. Los elementos han sido un recurso invaluable para generaciones de matemáticos y estudiantes, y su estructura y contenido siguen siendo relevantes y estudiados en la actualidad. La influencia continua de Euclides en el pensamiento matemático se puede apreciar en la persistencia de la geometría euclidiana como una rama fundamental de las matemáticas. Aunque se han desarrollado otras geometrías a lo largo de los siglos, la geometría euclidiana sigue siendo una herramienta esencial para el razonamiento lógico y la resolución de problemas en matemáticas y otras disciplinas científicas. En la sociedad moderna, la importancia de la geometría persiste en diversos ámbitos. La geometría tiene aplicaciones prácticas en la arquitectura, el diseño gráfico, la ingeniería y la ciencia de datos, entre otros campos. Además, el estudio de la geometría fomenta habilidades cognitivas y de pensamiento crítico, como la capacidad de visualización espacial, el razonamiento deductivo y la resolución de problemas. En conclusión, Euclides dejó un legado significativo en el campo de las matemáticas y la geometría. Sus aportes en los elementos sentaron las bases de la geometría euclidiana y su metodología sigue siendo relevante en la actualidad. La influencia de Euclides en el pensamiento matemático perdura, y la geometría sigue siendo una disciplina fundamental en la sociedad moderna.